Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Los días del Señor estamos estudiando el libro de Éxodo y hoy voy a continuar con el capítulo 13, donde estamos viendo el tema tener memoria de este día. Hoy vamos a ver la lección número 47 y la siguiente, la hora del sermón, será la número 98. Lo que vamos a estar estudiando ahora son las diferentes lecciones que aprendemos de este capítulo 13. Hay muchos mensajes que son aplicables a nuestra vida cristiana. Pero antes que todo vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Dios Todopoderoso, te damos nuestros agradecimientos porque tú nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Y permite que todo lo que hable sea dirigido por el Espíritu Santo, que siempre tú recibas la honra y gloria, y que también haya mucha edificación para cada uno de los hermanos y hermanas que están escuchando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, lo que vamos a ver en primer lugar es una mano fuerte. ¿Por qué digo una mano fuerte? Porque precisamente el Señor así se manifestó en esta ayuda que le dio a su nación o a la nación judía para esta liberación. Israel fue liberado con la mano fuerte. Y usted puede notar que en este capítulo 13 hay varios versículos que se refieren a esa mano fuerte. El 3, el 9, el 14 y el 16. Entonces la mano fuerte de Dios se ve claramente acá. Su poder se describe en varias traducciones. Por ejemplo, en una de las traducciones se habla de mano poderosa. En otra versión se habla como poder de su mano. O sea, usted puede notar que no importa la forma como se describe, el contenido es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estas imágenes nos ayudan a entender el poder incomparable que Dios usa para ayudar a su pueblo. Sin embargo, nosotros debemos recordar que la mano de Dios fue poderosa para el desastre. Ahora hay que entender que fue poderosa contra Egipto, porque así se manifestó Dios, así como para la liberación de Israel. Entonces, cuando pensemos en la mano de Dios castigando a los egipcios, también debemos tener en cuenta, mire lo que dice, por ejemplo, en Hebreos 10:31, que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa es la realidad, pues horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, como les he dicho, vamos a ver lecciones que sacamos de este capítulo 13. Vamos a ver una lección adicional acerca de la Pascua. Yo les he dicho a ustedes que la fiesta de la Pascua, la celebración de la Pascua,
fue algo que se le dio gran importancia de parte de Dios. Y ustedes pueden notar que desde el versículo 12, 13, o capítulos que diga 12, 13, 14 y aún hasta el 15, se da énfasis a la Pascua. Entonces por eso vamos a seguir estudiando acerca de la Pascua. La Pascua ocupa un lugar destacado en Éxodo. La historia de su inauguración fue narrada en los capítulos 11 hasta el 13. Además, en Éxodo 23, mire cómo se presenta. Dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. O sea, desde el 14 hasta el 17 de Éxodo 23. Fíjense que apenas vamos en el capítulo 13, pero 10 capítulos adelante todavía se le sigue dando el énfasis a la Pascua. Y como lo vamos a ver posteriormente, siglos después, la fiesta de la Pascua fue algo que no salió del pueblo judío, mientras, por supuesto, este pueblo estuvo bajo la ley mosaica. Miren lo que dice siguiendo el versículo 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levaduras, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, dice. Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Y otra fiesta que se menciona, dice, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Entonces, ustedes pueden ver que da instrucciones relativas pues a la fiesta de los panes sin levadura, incluyendo la Pascua, así como a las 2 grandes fiestas del calendario religioso israelita. La Pascua se menciona también en Éxodo 34, 25. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua, junto pues con otros días festivos, en el contexto del momento en el que Israel renueva el pacto después de su apostasía. Podemos ver que otras secciones del Pentateuco dan más detalles sobre las leyes relacionadas con la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Por ejemplo, yo solo se los menciono si usted quiere consultarlos posteriormente. Hay más información en Levítico capítulo 23, Números capítulo 9, también el capítulo 28 de Números, Deuteronomio capítulo 16, pues. Entonces, adicional a eso, los libros históricos registran ocasiones especiales en las que se celebraba la Pascua y hablan de problemas que surgieron en relación con la celebración de la misma. Por ejemplo, mire, vamos a consultar el libro de Josué. En el capítulo 5, versículos 10 al 12, dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra
los panes sin levaduras y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, fíjese bien que Josué, cuando lo menciona, había pasado ya muchos años y la Pascua se celebraba. Pues el libro de Reyes también lo menciona en el capítulo 23, se ve claramente esto. Ahora, el Nuevo Testamento también habla de la Pascua y hay que entenderlo desde el punto de vista de cómo es que es la Pascua para nosotros como cristianos. Por ejemplo, los padres de Jesús, dice en Lucas 2:41, que iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Bueno, eran 100% judíos y tenían que celebrar la Pascua. Recuérdense que aquí todavía no ha sido derogada la antigua ley. Entonces Jesús mismo subió a Jerusalén para la Pascua varias veces. Por ejemplo, miren lo que dice en Juan 2:13. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Fíjense una cosa que es importante hacer ver, que dice que estaba cerca la Pascua ¿de quién? De los judíos. Luego también vámonos a Juan capítulo 6, versículos 4 y 5. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y luego en Juan 11:55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces, nosotros podemos ver pues que su crucifixión de hecho se dio cuando él estaba en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Mire lo que nos dice Lucas 22, 1 y 2. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Entonces, lo que vemos es que la Pascua de los judíos también se menciona en el libro de Hechos 12:4. Dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, o sea, 16 soldados, pues. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es, en primer lugar, la relación, pues, esa relación que había con otras fiestas. Es bien notable esta situación. La relación que había con otras fiestas, la Pascua estaba íntimamente ligada con la fiesta de los panes sin levadura. La segunda de las 3 grandes fiestas que a los israelitas se les ordenó celebrar anualmente. Entonces vemos que la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura se llevaban a cabo en la primavera y duraban una semana. La fiesta de las semanas, o sea, la fiesta de las cosechas, que llegó a conocerse como la fiesta de Pentecostés posteriormente, se celebraba
50 días después de la Pascua, y conmemoraba el comienzo de la cosecha de trigo. Entonces la fiesta de los tabernáculos, o sea, las cabañas, se celebraba en el otoño y conmemoraba el final de la cosecha de la fruta. Durante esta fiesta, el pueblo vivía en tabernáculos, o sea, eran tiendas de campañas o refugios construidos con ramas. Por eso, miren lo que dice en Levítico 23:43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, pero vamos a ver 4 aspectos importantes acerca de la Pascua. Número 1, primero veamos acerca de la celebración. La Pascua se celebraba el día 14 del primer mes del año, el mes llamado Abib en el calendario más antiguo, o Nisan en el calendario más reciente. Era seguida inmediatamente por la fiesta de los panes sin levaduras, que comenzaba a los 15 días del mes y continuaba hasta el día 21. De ese periodo de 7 días, el día primero y el último eran apartados como días en los que toda la congregación se reunía. No se había de trabajar en esos días. Durante los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, el pan del pueblo había de ser preparado sin levadura. De hecho, se había de retirar toda la levadura de sus hogares. O sea, fíjense cómo era de estricto que aunque no se usara la levadura, pues aún en los hogares tenía que retirarse la levadura. No podía ni siquiera haber levadura en un hogar. Por eso es que vemos que en la noche de la fiesta, la familia había de comer todo el cordero asado. Cualquier porción que sobrara había de ser quemada. Si vivían muy pocas personas en una casa para comer un cordero entero, entonces los miembros de esa familia invitarían a sus vecinos a unirse a ellos para la comida. Yo lo que puedo ver, y ya lo he dicho en varias oportunidades, que esto lo que hacía era fomentar ese espíritu de unidad entre los mismos judíos, porque si la familia no era numerosa, estaban llamados a invitar a su vecino, unirse estas dos familias. Entonces, junto con el cordero, los participantes habían de comer hierbas amargas. Usualmente se asume que eran algo parecido a la lechuga o a la escarola, y habían de comer pues el pan sin levadura. Entonces el pan sin levadura les recordaba el hecho de que no tuvieron tiempo para dejar que la masa creciera cuando salieron de Egipto, dando como resultado que el pan que cocieron fue sin levadura. Por eso dice, con hierbas amargas lo comerán. Posiblemente les recordaba de la amargura de los años que pasaron como esclavos en Egipto. Entonces, nosotros vemos que a los israelitas se les exigía consumir la comida como si estuvieran a punto de salir a toda prisa con sus vestiduras puestas. Por eso dice, ceñidos vuestros lomos, ceñidos sus lomos, y con sus bordones en mano y sandalias en sus pies, lo que vimos en Éxodo 12:11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Fíjense que
cuando habla del bordón en su mano, no necesariamente, usted sabe que la figura del uso del bordón se refiere a personas que tenemos ya dificultad en nuestro andar, pero no, aquí los hombres tenían que tener este bordón. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Que habían caminos escabrosos, pues no eran los caminos que en la actualidad nosotros tenemos, que son con facilidad para caminar en nuestras ciudades. Entonces, a los varones israelitas se les requería presentarse delante de Jehová el Señor. Dice, fíjate, también esto lo veremos, pero lo menciono adelantadamente en Éxodo 23:7. Dice, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Es decir, para la Pascua, así como para las otras 2 fiestas importantes, los israelitas eran los únicos que participaban en este ritual. Ahora, si los extranjeros deseaban participar de la comida, primero tenían que ser circuncidados. También esto lo hemos visto ampliamente. No había limitantes para los extranjeros, pero tenían que adoptar la circuncisión, de lo contrario no podrían hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Número 2, ¿qué es lo que primeramente hemos visto? La celebración. Ahora veamos el número 2, el propósito. ¿Por qué se celebraba la Pascua? La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura tenían el propósito de instruir a los niños de la familia. Cuando un niño le preguntaba, ¿qué es este rito vuestro?, entonces el padre de familia respondía, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Eso es lo que vemos en segundo aspecto. Primero, la celebración. Segundo, el propósito. Pero entremos al tercer punto de la Pascua, el desarrollo. El desarrollo. ¿Qué es lo que vemos? Que después de que los israelitas se establecieran en la tierra prometida, la Pascua se convirtió en un momento de culto y de conmemoración nacional. Por eso lo que vimos en Éxodo 23:17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Y en Deuteronomio 16:5-7 dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Entonces, lo que vemos es que poco a poco se añadieron nuevas tradiciones a los requisitos bíblicos y se produjeron otros cambios. Por ejemplo, el sacrificio de los corderos, que al parecer se había hecho en el hogar de cada familia en la primera Pascua. Tuvo que realizarse en una ubicación central, presumiblemente por los sacerdotes, como ya lo hemos leído en Deuteronomio 16:5-7. En la primera institución, los participantes estaban de pie. En tiempos recientes se reclinaban. Se le incorporaron otras características menores: 4 copas sucesivas de vino mezclado con agua
de las que no hay ninguna referencia en la ley. Se introdujo pues el canto de los Salmos, capítulos 113 hasta el 118, porque usted tiene que entender que la gran mayoría de los salmos eran salmos cantados. ¿Ve? Mire lo que dice, por ejemplo, Isaías 30, 29. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebre la Pascua. Cántico como de noche en que se celebre la Pascua. Y la alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Salmos 43, 4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Claro que aquí cuando dice te alabaré con arpa, esto estaba permitido en aquel tiempo para la nación judía. Esto no lo tenemos que tomar que tenemos que usar arpa en la adoración ya en el Nuevo Testamento como cristianos que somos. Entonces, un plato de frutas pues disueltas en vinagre hasta obtener la consistencia de la cal, como recordatorio del mortero utilizado durante la esclavitud en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los judíos en todo el mundo continúan celebrando la Pascua porque no han dejado la ley de Moisés. Los que la celebran por lo general siguen las instrucciones originales dadas en la Torá. Sin embargo, también incluyen otras tradiciones. Entonces, fíjense bien, he dicho, primero tomamos en cuenta la celebración. En segundo lugar, tomamos en cuenta el propósito. Y en tercer lugar, el desarrollo. Y el último y cuarto aspecto que se tomaba en cuenta era precisamente su importancia. Su importancia. ¿Por qué menciono esta situación de su importancia? Bueno, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura conmemoran la liberación de Israel de Egipto, especialmente en lo que respecta a la 10ª plaga, en vista de que su liberación marcó sus inicios como la nación. La Pascua fue, en cierto sentido, su fiesta de cumpleaños, podemos decir. Su fiesta de cumpleaños, ya sabemos que el cumpleaños es anual. Era, por lo tanto, la más importante de las 3 grandes fiestas del calendario religioso judío. Entonces, para los cristianos, la Pascua es importante porque sirve como un tipo o sombra del hecho de que el cristiano fue liberado de la muerte específicamente de Jesús. Y esto es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta para la iglesia, pues para los cristianos ahora en día, o sea, el Cordero de Dios. Miren lo que dice el Evangelio de Juan en los versículos, capítulo 1, versículos 29 y 36. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Apocalipsis lo toma como el Cordero que fue inmolado. Mire lo que dice en el capítulo 5:12. Dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, se dice pues que nuestra Pascua, mire lo que dice en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces lo que vemos que al igual que el Cordero Pascual, que fue sin defecto, el animal dice será sin defecto. Mire lo que dice 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, lo que vemos es que no se rompió pues ni un solo hueso. Dice, ustedes recuerden en la Pascua cómo es que no podían romper ni un solo hueso del animal, ni quebraréis hueso suyo, dice. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 36, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Entonces, su sangre fue una señal delante de Dios. Ustedes saben bien, lo hemos visto ampliamente, cómo es que la sangre en la última plaga, la 10ª, fue una señal para que el ángel de Dios pasara y no hubiera mortandad. ¿Qué es lo que nosotros vemos en relación a la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Miren lo que dice en 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Yo voy a terminar diciendo lo siguiente, hermanos. Las imágenes son acentuadas por el hecho, pues, de que Jesús murió en el momento de la Pascua, tal vez en el momento mismo en que los corderos de Pascua estaban siendo sacrificados. Además, el Señor Jesucristo instituyó la Cena del Señor, su fiesta conmemorativa, cuando Él y sus discípulos comían la Pascua, la fiesta conmemorativa pues original. Y es por eso que nosotros celebramos de esta manera ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana lo hacemos en memoria pues de ese sacrificio, y de esta manera recordamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ustedes pueden ver pues claramente la gran importancia que se dio a la Pascua desde los tiempos antiguos testamentarios, porque iba a haber una implicación enorme, una implicación muy valiosa para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia que somos, que no tenemos que pasar por desapercibido celebrar nuestra Pascua a través de ese memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en el gran deseo del estudio de su divina palabra, el gran deseo de reunirnos cada primer día de la semana para hacer memoria de ese sacrificio. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos nuestros agradecimientos, porque en ti tenemos la bendición de celebrar ese sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo, esa Pascua que Él ya realizó por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta hermosa bendición. Lo hacemos en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.